tardes a la redacción. Buenas tardes, no, buenos días, aunque son las 12:30. Alguien podría pensar que lo de buenas tardes es una cosa correcta. Rafael Núñez Huesca, me conocen de sobra, @Núñez Huesca es mi avatar de Twitter. Empezamos una nueva semana, hoy es 4 de febrero de 2018. Tenemos una semana muy cargadita de noticias, porque están ocurriendo cosas, van a ocurrir cosas en Venezuela. Saben ustedes que la situación sigue pendiendo de un hilo. En estos momentos el presidente del gobierno, hace muy poquito tiempo, hace muy pocos minutos, ha hecho oficial el reconocimiento público a Juan Guaidó como presidente de la República de Venezuela. Se espera que en las próximas horas la Unión Europea, los países integrantes de la Unión Europea, saben ustedes que suman 27, vayan poco a poco y de manera escalonada a lo largo del día de hoy reconociendo al presidente legítimo de Venezuela, que no es otro, ya lo saben ustedes, que Juan Guaidó. A partir de ese reconocimiento masivo de los países europeos podrían desencadenarse acontecimientos no deseados en Venezuela. Ya saben ustedes que el presidente Maduro, el presidente que, en fin, saben ustedes que a juicio de la legalidad constitucional venezolana no lo es legítimo, ha hablado y ha reconocido que se está armando a lo que él llama el pueblo, que no dejan de ser escuadras chavistas prestas a lanzarse a una revolución de carácter violento. Vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Tengo para mí que el día de hoy, 4 de febrero, va a ser un día importante, va a ser un día decisivo y puede suponer un punto de inflexión. Tenemos muchas noticias de las que hablarles, además de lo que ocurre en la República de Venezuela. Saben ustedes que es un país hermano. Tenemos en nuestro país noticias que tienen que ver, por ejemplo, con la controversia, una vez más, un año más, de la celebración de los premios Goya, los premios del cine español, que no estuvieron, repito, exentos este año de controversia, como suele ocurrir todos los años. Tenemos cortes interesantes, tenemos alusiones al partido de Santiago Abascal, se han hecho numerosas alusiones al partido de Santiago Abascal, al partido Vox, Leticia Dolera, pero no solo. El presidente de la Asociación de los Premios Goya se ha referido a Vox como un partido que ni siquiera existe. También Rodrigo Sorogoyen, que es el director de la película que ha recibido más nominaciones, ha dicho públicamente que Vox es un partido que no está invitado y que no lo estará tampoco en los próximos días. El presidente, además, hoy se va a celebrar en Génova, en la calle Génova, en la sede del Partido Nacional del Partido Popular, la sede nacional del Partido Popular. Pablo Casado va a reunir hoy, como digo, a los varones regionales del partido por primera vez desde la Convención Nacional y ya con todos los candidatos autonómicos designados y también los candidatos de las capitales de provincia proclamados. El Partido Popular ha engrasado toda su infraestructura y veremos hasta qué punto la unidad del partido se mantiene, porque saben ustedes que existen algunas voces discrepantes, minoritarias, exiguas, pero existen, principalmente en Galicia, donde Núñez Feijóo parece resistirse a esa tendencia de recentralización administrativa que propone Pablo Casado. Decirles también que el ministro Josep Borrell asistirá hoy, lunes 4 de febrero de 2019, a la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea con sus homólogos de los países de la Liga Árabe. Y por último, una noticia de carácter económico, que no es precisamente una buena noticia, porque hoy hemos conocido los datos del paro y el desempleo ha subido en exactamente 83.464 personas que se van, como digo, a engrosar las listas del paro. Se trata del mayor repunte desde el año 2014. ¿Cuántos parados tenemos ahora mismo en nuestro país? ¿Cuál es la cifra real de desempleo? Bueno, pues estaremos
según las cifras oficiales que se han conocido hoy, como digo, en 3.285.761 parados. Se trata, como digo, de este repunte de la mayor escalada desde el año 2014. En 5 años no se había producido nada similar, un repunte similar. Vamos, si les parece, a publicidad y enseguida abordamos el resto de la actualidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. Son las 12:38 minutos, las 11:38 minutos en Canarias. Saben ustedes que hoy es un día importante porque hoy el presidente del Gobierno español se consumó ayer esa cuenta atrás de 8 días que daba la Moncloa a Maduro para que convocara elecciones. No lo ha hecho. El dictador de Venezuela no ha convocado elecciones y hoy ha ocurrido lo que van a ver. Pedro Sánchez reconociendo públicamente a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. No van a poder ver esas imágenes aún, pero vamos, se han producido hace escasos minutos, donde el presidente de España reconocía a Juan Guaidó. Me gustaría que vieran, a ver si es posible, si este vídeo sí que lo tenemos, la totalada de Maduro con Jordi Évole, que ayer se produjo. Tampoco tenemos esas imágenes. Perfecto, así se empiezan los lunes. ¿Tenemos alguna pieza sobre Venezuela, Raquel? El de Morales, un experto en Venezuela, hablando sobre la hostilidad del régimen respecto de los periodistas. De todos los periodistas, no solo de algunos, porque saben ustedes que ayer estuvo Jordi Évole y él sí que fue recibido en el Palacio de Miraflores, y no como otros periodistas, que incluso alguno de la agencia EFE, compatriota nuestro, ha sido en los últimos días secuestrado, aunque luego liberado. Vamos a escuchar a Morales. Ser periodista en Venezuela es una profesión de alto riesgo. De hecho, las aseguradoras nos tienen catalogados así. En Venezuela, una persona normal sale a la calle y no sabe si vuelve. El periodista tiene 2 veces esa posibilidad. Con lo cual, muchas veces tenemos que salir, si queremos ejercer, como cualquier periodista puede salir aquí con su identificación, allá más bien es al revés. O sea, tenemos que ocultarla, la cámara es imposible de ocultar, pero incluso a veces buscamos la artimaña de intentar grabar de una manera de que quienes están alrededor no se den cuenta que somos periodistas. Bueno, ya han visto que la realidad periodística dista mucho de ser la que ayer nos ofreció el canal del Grupo A3 Media, La Sexta. Hay muchos, centenares de periodistas que están siendo perseguidos en Venezuela, incluso, como es el caso de algún compañero nuestro de la agencia EFE, secuestrados. No sé si tenemos ya al teléfono a Alberto Pérez Levy, que es presidente de Venezolanos en España. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. Decía yo, Alberto Pérez Levy, les digo, es el presidente de Venezolanos en España. Él es hispano-venezolano o venezolano-español. Tuvimos la suerte de hablar con él ya la semana pasada. A ver si es posible, Alberto, que esta semana te tengamos aquí en el plató, a ver si es posible. Yo sé que serán días de mucho ajetreo para ti, pero me gustaría tenerte un día en este plató de esta semana, a ver si fuera posible. ¿Te parece, Alberto? Con todo gusto, Rafa, de verdad que sí. Digo que hoy es un día importante porque el presidente del Gobierno de España ha reconocido públicamente la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino, eso sí, pero presidente legítimo de la República de Venezuela. ¿No es así? Es así, constitucionalmente así lo dicen todas las leyes. Esto es interesante que lo aclares, Alberto, porque existe algunos partidos de izquierda radical en nuestro país, como Izquierda Unida o Podemos, insisten en que la legitimidad está de parte de Maduro y no de parte de Juan Guaidó, al que acusan de haber dado un golpe de Estado. Sin abundar demasiado en asuntos o en terminología legalista, Alberto, ¿serías capaz de explicar por qué la legitimidad está con Juan Guaidó y no con Nicolás Maduro? Bueno, por una sencilla razón. En Venezuela las últimas elecciones relativamente libres, donde con un gran esfuerzo la oposición logró imponerse al oficialismo, fueron en el año 2015 para la elección de la Asamblea Nacional. Luego de eso, lo que hubo fue un intento por el
para la oposición, donde los candidatos del oficialismo fueron únicos, como se hace en Cuba, un partido único, y donde quedó electo Maduro. Entonces Maduro, su legitimidad de origen en las elecciones es nula, no hubieron observadores internacionales, no hubo ninguna forma de constatar los resultados, y entonces ahí él empieza un ejercicio total. Nosotros tenemos inclusive desde anterior a eso, pero vamos a hablar de lo reciente. Lo reciente es eso: Nicolás Maduro es electo en unas elecciones, valga la redundancia, totalmente ilegítimas, donde es candidato único, y bueno, como cualquiera puede entender, en una democracia las elecciones son de varios candidatos. Entonces él pierde su legitimidad el 10 de enero, porque se le acaba el mandato que obtuvo en el año 2013, y entra entonces la figura de la Asamblea Nacional, que es el segundo organismo nacional por elección popular, cuyo presidente casualmente, porque no es una cuestión planeada así como muchos pretenden venderlo, casualmente le tocaba por un acuerdo desde hace 4 años atrás, de que cada año cambiaba de partido político la presidencia de la Asamblea. Le tocó a Juan Guaidó, un muchacho de 35 años, un joven político muy prometedor, que bueno, se veía en las circunstancias y tuvo que asumir las circunstancias de llevar las riendas de este proceso que constitucionalmente lo mandan las leyes. Así de sencillo, no es algo como se pretende vender, que es una maquinación de factores, y no, es una cuestión, bueno, que sí, que es un proceso político que lleva muchos años, pero que le tocó a Juan en estas circunstancias, y no es más nada que eso. Después de eso existen todas las teorías de legitimidad, Max Weber, lo que quieran discutir, pero aún así la legitimidad de origen, que es la que manda, la que tiene primacía sobre el resto, la perdió Maduro y la tiene Guaidó. Para los españoles que hemos conocido a Juan Guaidó hace escasamente unos días, el resto, supongo que en Venezuela sería un líder, en fin, con proyección, prometedor, como tú decías, Alberto, pero tampoco a la altura de los grandes líderes opositores que llevamos los últimos años conociendo. Digo, Alberto, para los españoles, Juan Guaidó sigue siendo un gran desconocido. ¿Podrías dibujarnos muy brevemente un perfil de su figura? Este hombre, que es un hombre de izquierdas, un hombre de derechas. Maduro le acusa de ser un esbirro del imperio norteamericano. Sin embargo, hemos visto imágenes de él con un atuendo masónico. Él es masón reconocido. ¿Por dónde podemos coger esa figura? Mira, básicamente Juan Guaidó es un joven, un muchacho de la provincia de Venezuela, de la provincia cercana a la ciudad capital, que es La Guaira, donde está el aeropuerto y el puerto más importante del país. Su padre es piloto comercial, que vive en Tenerife, como ahora todo el mundo lo sabe. Viene de una posición muy humilde, con un gran esfuerzo, logró sus estudios en la Universidad Católica Andrés Bello, que no es una universidad de derechas ni mucho menos, una universidad donde la mayoría de sus curas, de sus padres, está inscrito un poco más bien en la teoría de la liberación. Ahí realiza sus estudios, luego tiene unos estudios en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Entendemos que la Universidad George Washington tampoco es una universidad de derecha, más bien cercana al Partido Demócrata. Y bueno, esa es su formación católica, por supuesto, como el 95% de los venezolanos que somos católicos, que somos de centro. Eso es otra cosa que hay que ahondar. Venezuela no es un país donde exista la derecha. Venezuela es un país donde el 90% más de sus habitantes son de centro, izquierda moderada, muy progresistas, pero no el progresismo de moda, sino el progresismo de verdad, de construcción, de querer estudiar, de querer graduarse, de querer de tener una profesión, un oficio, de echar para adelante, como decimos en Venezuela. Ahí está inscrito Juan, como la mayoría de los venezolanos, que salen todos los días a trabajar y a tratar de lograr su futuro. En Venezuela las ideologías no están tan marcadas, sí existen en algunos sectores, pero son minoritarios. El grueso del pueblo de Venezuela es un pueblo cuya ideología principal es echar para adelante, como yo digo, trabajar, surgir, y ahí está inscrito Juan.
Luego, por supuesto, él pertenece a un partido político como la Voluntad Popular, que a pesar de estar inscrito en la Internacional Socialista, no es un partido de izquierda, es un partido muy de centro. Y Juan además recoge la lucha, porque fíjese bien, Juan está allí porque no está inhabilitado políticamente, y Juan no está inhabilitado políticamente porque no ha estado en la primera fila de lucha, que es más bien mi generación. Juan tiene 35 años, yo tengo 47, y entonces ya tú puedes ver a Leopoldo López, a Enrique Capriles, a Julio Borges, a toda esa serie de políticos de mi edad, que están todos inhabilitados, y entonces es lo que ha permitido surgir también un poco a esta generación que viene detrás, que también es muy luchadora, que viene de las universidades, pero que no ha estado en la primera línea de fuego, y que entonces ahora puede asumir el testigo. Entonces viene no inspirado ni siquiera, porque tiene sus propias luchas además muy bien ganadas, sino que vienen acompañados por nuestra generación y por las generaciones mayores inclusive. Entonces esto ha sido un relevo, esto ha sido una carrera, como decimos nosotros desde el principio, que no era una carrera de 100 metros planos, sino era un maratón, y bueno, el testigo le ha tocado a Juan, y lo ha llevado más que dignamente, mira, con orgullo y con, como decimos nosotros, el alumno ha superado al maestro con creces, que es lo que nos llena de orgullo a los que hemos estado anteriormente, porque ahí es donde se ve que una causa promete. La causa, cuando muere con el líder, como murió con Chávez, es una causa perdida, pero cuando la causa, el que viene atrás la lleva y nos supera con creces, quiere decir que la causa es justa y que es valedera. Decías, Alberto, que ese líder, Juan Guaidó, pertenece al grupo, al partido político Voluntad Popular, que dices que está inscrito en la Internacional Socialista, pero es un grupo muy moderado. Lo calificabas como un partido de centro. ¿Sería Voluntad Popular, el grupo al que pertenece el presidente Guaidó, equiparable en España a Ciudadanos? Quizás sí, quizás. La diferencia podría ser es que no nacimos de una región de España, de Venezuela en este caso, sí. Como el caso de Ciudadanos, es un partido, Voluntad Popular es la decisión de Primero Justicia, de un grupo del partido Primero Justicia que hizo tienda aparte, y que tiene mucha transversalidad. Voluntad Popular, más que un partido político, es un movimiento de movimientos. Entonces allí se circunscriben clase trabajadora, gremios, profesionales, LGTB, que no existía en Venezuela en ningún partido político, existe ahora como movimiento propio en ese partido, inclusive el movimiento internacional, que no existe tampoco en los otros partidos políticos venezolanos existe. Entonces Voluntad Popular más bien es como un movimiento muy transversal, donde hay muchos movimientos haciendo vida, y bueno, y donde caben diferentes tipos de hacer la política. Es una diferencia sí sustancial con lo tradicional que se ha vivido en Venezuela. Comparable con España no existe realmente, y creo que, mira, no quisiera decir que es una novedad mundial, ni mucho menos, pero yo la verdad que no lo he visto, en lo poco que conozco de partidos políticos, no lo he visto parecido. Decías, Alberto, que en la oposición, si el gobierno dictatorial de Maduro es una izquierda radical bolivariana, un socialismo del siglo XXI, la oposición dista mucho de ser una oposición de derechas. De hecho, casi todos los partidos de la oposición son de un perfil ideológico que podríamos situar en el centro-izquierda. ¿Existe algún partido conservador en Venezuela que le haga la oposición también al régimen? Bueno, quizás algo muy regional, como lo fue Proyecto Venezuela, pero no tenía congreso ideológico, no tenía manifiesto, por lo menos público, de su inclinación ideológica, política. No, en Venezuela no. Quizás una clase empresarial podría ser como muy conservadora, pero por términos
que no están circunscritos tampoco a la ideología, sino más bien a la forma de ver la vida. No, en Venezuela no. María Corina Machado, por ejemplo. Representa un sector empresarial, no ideológico, ni mucho menos, sino empresarial como tal, y de una clase un poco media alta, pero que tampoco está circunscrita en ninguna ideología. Tú, por ejemplo, puedes ver en Venezuela el sector de la clase alta empresarial haciendo vida con diferentes grupos ideológicos, porque van a ver al negocio, y los negocios no tienen ideología, la economía no tiene ideología. Entonces allí en Venezuela no existe la derecha como tal, nunca ha existido, ni siquiera gobernando, entonces en ningún momento de su historia. Y bueno, eso es simplemente la narrativa que se ha inventado, o que muy bien se inventaron Chávez y sus acólitos para crear un enemigo y así tener un argumento para tomar el poder como lo tomaron por asalto. Alberto, no sé si tuviste la oportunidad, imagino que sí, de ver y escuchar ayer al presidente Maduro, a un presidente Maduro, siendo entrevistado por Jordi Évole. ¿Qué te pareció la entrevista? No la vi, no la he visto. No me digas. No la he visto realmente, y muy poca curiosidad, porque yo y no soy comunicador social ni mucho menos, pero creo que esas entrevistas de Jordi Évole son entrevistas que más bien van en dos sentidos, pues, en el sentido periodístico, pero también en el sentido propagandístico. Entonces un poco, yo te hago la entrevista, te combato en la entrevista, pero te permito defenderte, y bueno, se hace una publicidad a dos vías, en dos canales, ¿no? Uno de ida, otro de vuelta. Por eso que no me da una gran curiosidad. Creo que es un poco lo que todo el mundo espera escuchar, y también lo que todo el mundo espera un poco rechazar, ¿no? La escucharé detenidamente en su momento, pero ya a título de archivo, pues para saber lo que se habló allí, pero me parece propagandística en ambos sentidos. ¿No te ha parecido, no te ha entusiasmado la idea de que se entreviste a Maduro, no? Sí, me gustaría que se entrevistara a Maduro, pero desde una posición mucho más crítica y desde una posición mucho menos propagandística. Se vendió como una entrevista a una celebridad del cine, y me gustaría que se hiciera más bien desde un punto de vista netamente político. Y netamente político en el sentido de, por ejemplo, preguntas claves como ¿qué fue de la revolución? O sea, ¿a dónde llegó la revolución? ¿A dónde quiso ir en su momento? ¿A dónde estamos? ¿Y a dónde piensa ir? Y por ejemplo, decirle claramente al presidente Maduro que ya se acabó, que fracasó, y que como es un asesino debería estar preso en una previo juicio en una corte penal internacional. Yo ese periodismo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo un periodista independiente, que por muy independiente que sea, se sirva para darle propaganda a un asesino. Por ejemplo, esas entrevistas que se le hicieron desde el CNN a Bashar al-Assad de Siria, eso es propaganda a un régimen. Es mi forma de verlo. No soy comunicador social, insisto, pero yo creo que la mejor entrevista que se le puede hacer a un personaje como Nicolás Maduro es por un tribunal independiente internacional para condenarlo por los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo. Penúltima pregunta, Alberto. Quiero que escuches a tu tocayo, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, asegurar hace escasos minutos que lo que se ha producido en Venezuela, el advenimiento avalado por la legalidad venezolana de Juan Guaidó como presidente, no es, sino, a su juicio, un golpe de Estado. Alberto Garzón. Y es que no podemos aislar el golpe de Estado promovido por Estados Unidos, no solo promovido, sino parece que directamente en primera línea de batalla,
Ese golpe de Estado en Venezuela no podemos aislarlo de ese clima autoritario, totalitario, que imponen las potencias, entre ellas fundamentalmente Estados Unidos, de ese intento de recomponer la hegemonía estadounidense que está en declive desde hace bastante tiempo. No sé si has podido escuchar, Alberto. Sí, lo he escuchado perfectamente, inclusive lo sigo mucho en Twitter, sobre todo en estos días, a Alberto Garzón y a otros dirigentes de Izquierda Unida y de Podemos. Bueno, me parece que, no sé si está un poco nervioso y confunde los conceptos, o si es una propaganda lo que está haciendo él ya de frente, ¿no? No es un golpe de Estado. En Venezuela no se le puede dar un golpe de Estado a Maduro porque Maduro no es un dirigente electo democráticamente. En dado caso es un derrocamiento de un tirano y de un dictador. Sí, derrocamiento, por supuesto, que estamos todos los venezolanos conspirando día a día para derrocarlo, porque es un dictador y a los dictadores se les derroca, no se les da golpes de Estado. Los golpes de Estado son en democracia. Y creo que una de las, y sobre todo ellos que son profesores y que son muy estudiosos de la política, deberían entender y deberían saber que un golpe de Estado también está dentro de sus ingredientes el uso de la fuerza. Hasta este momento, salvo las banderas, las marchas y la voz del venezolano, no hemos visto ninguna armas que no sean las de ellos, más bien para silenciar estas protestas. Y por último, bueno, es de una ignorancia muy grande decir que Estados Unidos está en un declive y necesita reconfigurarse en la región, cuando la mayoría de los países de la región, por no decir casi todos, o todos, incluyendo Venezuela, tienen un comercio pujante con los Estados Unidos, cada vez en aumento. El primer socio comercial de Venezuela, vamos a hablar en particular, comercial, es los Estados Unidos, cuyo petróleo nos compran día a día en efectivo, es nuestro mejor comprador. Somos el séptimo proveedor exterior, el cuarto proveedor de petróleo desde el exterior a los Estados Unidos. Tenemos una de las más grandes refinerías y cadenas de estaciones de gasolina en toda la costa este de los Estados Unidos. No entiendo cómo existe una guerra entre dos países con una relación económica tan creo que es más discurso lo de Alberto Garzón que otra cosa, para engañar al que no conoce las realidades. Pero el que conoce la realidad de Venezuela sabe que Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, nuestro segundo gran enemigo mundial, que es España, es nuestro segundo socio comercial, y nuestro tercer enemigo mundial, o el enemigo de Maduro, mejor dicho, es Colombia, que es nuestro otro gran socio comercial. Entonces es muy extraño que esta bipolaridad, ¿no?, de que nos quieren derrocar nuestros primeros socios. La gente que mejor nos compra y a la que mejor le vendemos. Desde luego es curioso. Estamos viendo multitud de banderas tricolor venezolanas que ondean al viento por parte de la oposición, pero también por parte de los grupos chavistas. En Venezuela ocurre algo que en España nos llama la atención, y es que por el hecho de que el régimen sostenga la bandera del patriotismo no significa que la oposición deje de hacerlo. Yo quería preguntarte, Alberto, si existe alguna diferencia entre las banderas que ondean los chavistas y las que ondeáis vosotros, porque me he encontrado en Twitter que alguien decía que existe una diferencia en cuanto al número de estrellas. Bueno, hay una... No, la mayoría de las banderas que se usan en toda Venezuela y en el exterior, inclusive, la mayoría de esas banderas es la bandera actual. Hay una discusión porque, bueno, cuando llegó Chávez se agregó una octava estrella a la bandera de Venezuela, pero es que la bandera de Venezuela se ha transformado durante la historia republicana infinidad de veces de acuerdo a lo que ha sido la transición histórica del país. Y las estrellas significan las provincias. Entonces hay unas provincias que hay una octava provincia que se agregó, que siempre existió pero que no había sido reconocida como provincia. Son temas ya históricos que se han politizado y se han tratado de utilizar para crear división, pero la bandera es una sola, pues la bandera tricolor. Y sí, es curioso, pero es que la bandera está más allá de Venezuela. La bandera está más allá de las discusiones políticas. La bandera viene de un proceso de independencia, y ese proceso de independencia creo que lo comparte
todo el pueblo venezolano y quizás hoy se utiliza de una forma y mañana de otra, pero sigue uniendo a toda la población. La última pregunta, Alberto, y esta es una pregunta de carácter más personal. No quiero que me la contestes en tanto que presidente de venezolanos en España, sino en tanto que Alberto Pérez Levy, ciudadano hispano-venezolano. Hemos escuchado a Juan Guaidó repetir en más de una ocasión que es el momento de que los venezolanos expatriados por todo el orbe regresen a Venezuela. ¿Es tu caso? ¿Regresarás si la situación se normaliza o ya eres plenamente español y volverás a tu patria solo para vacaciones? Esa es una discusión, mira, esa es una discusión muy buena porque esa es una discusión que damos en casa. Un día sí, un día no. Y no por el hecho de decir que mañana recogemos todo y nos vamos a Venezuela o que solo volvemos en vacaciones o no, y llegamos a una conclusión, o por lo menos voy a hablar por mí, no voy a hablar por el resto de mi familia, pero voy a hablar por mí muy en particular. Se te va a enfadar la mujer, cuidado. Sí, seguramente, pero sin ningún problema, porque fíjate, y también lo he dado en discusiones políticas donde la identidad, porque aquí se ha golpeado mucho la identidad del venezolano, se ha pretendido también manipular. Y al fin y al cabo, yo se lo decía a un dirigente de oposición, por cierto, a Julio Borges, directamente, hace muchos años en Venezuela, y eso me quedó y eso lo retomo, que es que yo no soy Alberto Pérez por una cédula de identidad, por un pasaporte, ni por una literal de nacimiento. Yo soy Alberto Pérez porque mi padre y mi madre me dieron ese nombre. Y lo que soy, me lo enseñaron mi padre y mi madre. Y cuando llegué aquí a España, y creo que de eso hablamos mucho en esa entrevista que me hiciste hace algunos años, me di cuenta que yo en las calles de Madrid estaba en las calles de mi país, que mi padre hacía la siesta y aquí es una institución hacer la siesta, y mi padre la hacía en Venezuela como algo normal porque lo traía de una tradición de muchísimos años, además de octava generación en Venezuela de venezolanos que en algún momento algún español fue allí, ¿no? Entonces entender eso es entender que somos una misma gente, somos un mismo pueblo, somos primos, somos hermanos, y cuando entiendes eso te das cuenta que estar aquí o estar allí es estar en tu país. Si tú me dijeras que estuviera en Finlandia, me sentiría un poco extraño, pero somos lo que somos esto. Ahora, ir a vivir allí, ya yo he vivido allí y ahora vivo aquí, pero se lo decía también a otra amiga, nosotros estuvimos viviendo en Venezuela como el que ha vivido, o como el que es de Madrid y ha vivido 10 años en Granada o 10 años en Valencia y vuelve a Madrid. Nosotros hemos estado en Venezuela, hemos sido españoles viviendo en Latinoamérica y hemos vuelto a la madre patria, como además nos los enseñaban en el colegio en Venezuela. España es la madre patria. Y entonces es un mismo lugar, es un mismo sitio. Sí, seguramente yo quisiera volver a tener una casa en la playa, ir de vacaciones, a vivir entre Caracas y Madrid, el invierno en Venezuela y la primavera y el verano en España. Es que es maravilloso y esa gran posibilidad que tenemos los iberoamericanos de vivirla, que yo creo que no lo tiene probablemente ningún pueblo o ningún otro pueblo del mundo, esa diversidad. Y entonces dentro de esa diversidad, estar allí o estar aquí es lo mismo, siempre y cuando no perdamos nuestras raíces, que es lo más importante, y saber quiénes somos, y la importancia además de nuestro idioma, que para mí es el más hermoso que se puede hablar en este mundo. Qué hermoso esto que dices, Alberto, qué hermoso y qué real. Y a mí me gustaría, claro, que cada uno haréis, si Dios quiere, y en Venezuela todo se soluciona, cada uno trazará su vida en función de sus intereses, de sus sentimientos, pero a mí me gustaría que todos los venezolanos que estáis aquí os quedarais, porque además creo que sois lo mejor de Venezuela y a todos los que conozco, incluyéndote a ti, sois personas talentosas y con capacidad de emprendimiento y que enriquece a España. Antiguos españoles que se marcharon y que vuelven y que ojalá sea para siempre, pero claro, seréis vosotros mismos los que decidáis. Alberto Pérez Levy, ha sido un placer, como siempre. Gracias a ti y recordar que somos hijos de aquellos españoles que fueron allí
a emprender, con talento, con todo lo que tú has nombrado, somos hijos y nietos de eso. Entonces, estamos hermanados, pero yo digo de sangre para siempre. Así sea. Alberto, un abrazo fuerte. Igualmente, hermano. Quiero que escuchen, ahora sí, tenemos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, reconociendo, se ha cumplido ese ultimátum que se dio a Moncloa, se dio desde Moncloa hacia Caracas, hacia el Palacio de Miraflores. Desde Caracas han hecho oídos sordos. Nicolás Maduro no ha ni siquiera estimado la propuesta del presidente del Gobierno español. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hoy, a primera hora, eso de las 10 de la mañana, Pedro Sánchez ha reconocido públicamente a Guaidó. Esta se espera que sea la primera iniciativa de este tipo que se tome en la Unión Europea, pero no la última. Se supone que a lo largo del día de hoy, quizá de la semana presente, cada uno de los 27 países miembros de la Unión irán en cascada reconociendo la legitimidad de Juan Guaidó. Son objetivamente buenas noticias, pero quizá esto pueda complicar las cosas en Venezuela y agudizar la crisis. No obstante, esto debe ocurrir y no por el temor a represalias del régimen debería dejar de producirse. Escuchemos ahora sí al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Miras para allá, Javier. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas. O tarde ya, ¿no? Buenas tardes, es la 1, no sé esto qué significará para ti. Yo es que doy las buenas tardes, ¿sabes cuándo? Pues es la hora del aperitivo. Exactamente, después de... Cuando uno está de vacaciones o en fin de semana, para mí es el mejor momento del día. El aperitivito, ¿eh? Sí. ¿A qué hora empiezas en tu casa el aperitivo? ¿A la 1? Pues si me toca cocinar, que suele ser bastante a menudo, pues al tiempo que voy cocinando, pues me voy preparando algún aperitivo. Claro, así se hace más amena la cocina. Que, por cierto, Cruzcampo, los andaluces sois muy de Cruzcampo. ¿Tú crees que se puede, eso se En concreto puede? Los sevillanos. ¿Esa bebida, ese brebaje podría considerarse cerveza o no? Brebaje. La mejor cerveza de España después de Estrella Galicia, claramente. Se muere de risa Alejandro Josa Arencibia. Sí, porque me ha traído a analizar aquí la actualidad política. Bueno, pero no te puedo hacer preguntas que también me dicen... En tu programa lo que quieras, Rafael. Tienes un grupo de fans, de mujeres todas, también tienes algún hombre, que me preguntan y quieren saber cosas personales de Javier Torres. Josa se ríe de lo que te he dicho de la cerveza, pero ¿tú sabes si en Canarias hay alguna cerveza? Tropical. Tropical. ¿Y esta qué tal estará? Es más suave. En la península no sé, desde luego no sé. Muy parecida a la venezolana, yo creo, ¿verdad? Sí. Hombre, es que Canarias y Venezuela. De hecho, ya saben ustedes que el padre de Juan Guaidó vive en Tenerife y creo que tiene incluso una nacionalidad española. Me gustaría, porque además sé que has estado siguiéndolo con mucho interés, lo que ha ocurrido en Venezuela, pero sobre todo el asunto de los Goya, que me hicieras, ahora vamos a ver diferentes cortes, pero que me hicieras en primer lugar una reflexión general, porque yo tengo para mí que yo no tengo cine español, es decir, no me siento nada identificado con mis cineastas, con mis directores, con esa industria cultural, que es una industria potente y que podría servir de punta de lanza de la cultura española en todo el orbe, porque tenemos una lengua potentísima, la segunda del planeta, y sin embargo es una pena, lamento que yo no me pueda sentir identificado con esta gente, sé que tú tampoco. Es algo que es realmente triste, porque llevan muchas décadas ya en el que el cine español, no solamente que sea un cine que guste más o menos en cuanto a calidad de las películas, sino que el discurso político que se articula en cada gala de los premios Goya siempre va en una misma dirección. Entonces, claro, si ellos, que deberían ser los más interesados en abrir el abanico, en que todos los españoles acudiésemos a las salas de cine a ver las películas españolas, yo preferiría pagar y prefiero pagar por una española que por una de fuera, pero
si A, las películas que se hacen en España no son de mucha calidad, y B, cada año tenemos que soportar los insultos y las humillaciones de una serie de señores, no quiero hablar que sean todos, pero es que al final lo que se impone en los premios Goya año tras año, Rafa, lo que estamos viendo es una manera en fin, es unos determinados postulados ideológicos con los que muchos españoles, pues desde luego que no los compartimos. En esta ocasión, esta 33 gala de los Goya, Rafa, por un lado yo creo que hay una muy buena noticia, y es que el discurso de Jesús Vidal, discapacitado, fue premiado por la película de Campeones, que ha mantenido, por cierto, ha cosechado un magnífico resultado en las taquillas en España en el año 2018. Digo que es una magnífica noticia al encontrarse uno con algo tan fresco como el discurso de Jesús Vidal, una persona discapacitada que daba las gracias a sus padres, que es un ejemplo de superación, de lucha, y yo creo que ese discurso tapa y sepulta el resto de cosas negativas que hemos visto. Dicho lo cual, este discurso fue ampliamente aplaudido en el mismo momento que lo pronunció el señor Vidal en la sala de los Goya, por cierto, que se celebró en Sevilla por primera vez, en los premios Goya. Tu patria chica, sí, sí. Entonces... ahí tenemos a Jesús Vidal, precisamente. Eso es. ¿Has escuchado íntegro el discurso? Sí que lo escuché, Rafa. Muy bonito, sí. Verdaderamente emocionante, un ejemplo de superación y un ejemplo de la hipocresía, que es a lo que ahora iba, porque fue aplaudido por toda la sala de los premios Goya, sabemos que la amplísima mayoría, porque minutos antes una premiada subió al escenario y dijo que se pongan en pie todas las mujeres, porque las mujeres lo tenemos muy difícil y ser mujer es muy complicado. A mí eso me parece una burla tremenda. ¿Cómo que ser mujer en España es complicado, señora? Claro que no. Somos el tercer país, según la Organización de las Naciones Unidas, el tercer país mejor del planeta para nacer mujer. En tanto que los derechos de las mujeres están absolutamente garantizados, donde la brecha salarial es menor, donde hay índices, pese a lo que dicen algunos medios de comunicación, los índices contra la violencia contra la mujer son de los más reducidos del planeta. Una mujer asesinada es un drama y hay que combatirlo siempre. Pero, oiga, estamos mucho mejor que... Hacer bandera de todo esto a mí me parece muy erróneo. Y bueno, otro año hemos tenido que soportar la performance feminista. No me acuerdo el nombre, Rafa, de la actriz que subió al escenario. ¿Leticia Dolera? No. No. La que dijo ponerse todas en pie. Que todas las mujeres se pongan en pie, bueno, me pareció... Es una forma de lo que está la izquierda internacional de enfrentar, ¿no?, a los hombres con las mujeres. Pero a lo que iba, la reacción del discurso de Jesús Vidal. Eva Garache, me dice Alba Vila. Eva Garache, sí. Fue la señora... Sí, además es esa, la que acabamos de ver. En la reacción abierta de la tarde, espero que también en la mañana, a ver si podemos tener esas imágenes, cortes, sí, Rafa. Sí, tengo algunos cortes. Y a lo que iba, la reacción del discurso de Jesús Vidal, que a mí me encantó, como yo creo que casi la mayoría de los españoles, ¿no? Uno se siente emocionado y comprobar que ejemplos de superación pues son tan reales que una persona así, discapacitada, pues puede hacer grandes cosas por la sociedad, puede aportar muchísimas cosas, es verdaderamente reconfortante. Pero la reacción, ese aplauso lacrimógeno de muchos de los actores que estaban allí en la sala de los Goya, no puede, Rafa, sino resultarnos una burla, una cosa muy incoherente y una burla en tanto en cuanto ellos defienden el aborto. O sea, hay que decir que más del 90% de los síndromes de Down en España son abortados. Todos estos que aplaudían están a favor del aborto. El aborto eugenésico, hay que hablar ya en estos términos, Rafa, aborto eugenésico. A los discapacitados se les aborta masivamente. Entonces, que ahora vengan a aplaudir a este actor Jesús Vidal, meritorio actor Jesús Vidal, no nos vamos a cansar de repetirlo, pero es una incoherencia brutal. Ellos son los que están a favor del aborto y los que son muy feministas y los que llevan décadas hablando de que el aborto es un derecho de la mujer. Por lo tanto, no entiendo ahora que vengan con este sentimentalismo barato, Rafa. Tenemos el corte al que se refiere mi compañero Javier Torres, el actor Jesús Vidal. No lo tenemos, tampoco lo tenemos ese corte. Yo creo que algún vídeo tendremos a lo largo de la mañana. No quiero ser tampoco demasiado optimista. Sí. Yo confío mucho en Miguel Gutiérrez. Dices que la hipocresía de la izquierda, hoy sin embargo hemos estado precisamente abundando en tu tesis. Vox ha lanzado, creo que un dibujo, una tira cómica hablando precisamente denunciando esa doble vara de medir, ¿no? Lo ha tuiteado Alba Vila en las redes sociales, yo por supuesto le he dado a me gusta, es una viñeta que refleja muy bien lo que es esta doble moral, ¿no? O sea, por un lado somos muy solidarios, rompemos las manos a aplaudir a Jesús Vidal, lloramos, nos emocionamos, somos todos muy buenos, hay que ver la discapacidad, y por otro lado, ahí estamos viendo la viñeta. ¿Cuántos de los que ahora me aplaudís me habríais abortado? Premio Goyas,
33ª edición. Me parece una viñeta acertadísima, que da en el clavo, Rafa, y que destapa pues esta incoherencia, esta doble vara, no sé si doble vara de medir, doble moral, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Ver este sentimentalismo barato de esta gente que está a favor del aborto, de que están diciendo que es un derecho de la mujer que el 90 y tantos % de los síndromes de Down acaben en una trituradora. Yo la verdad que no puedo salir de mi asombro y estoy realmente indignado, Rafa, con que no sean coherentes. Si tú te defiendes una postura, la tienes que defender hasta las últimas instancias. No puedes jugar a sentimentalismo barato al tiempo que luego eres un firme partidario del aborto y que dices que es un derecho de la mujer que un síndrome de Down acabe en la trituradora. Esto con respecto al discurso de Jesús Vidal, que luego tendremos la oportunidad de ver un resumen, me gustaría que vieran ustedes también y que Javier Torres nos diera su opinión respecto a algunas alusiones que se han hecho al partido de Santiago Abascal, en concreto del guionista de, por ejemplo, Super López, Borja Coveaga. Respondiendo a Santiago Abascal decía que, en fin, que no lamentaba nada que no le hubieran cursado invitación para ir a los Goya, en tanto que los cineastas españoles estaban de espaldas al verdadero público, al público masivo, y ponía como ejemplo que nadie se hubiera interesado, ponía a Abascal como ejemplo, que nadie se hubiera interesado en dedicar una película a la figura del almirante Blas de Lezo. Bueno, pues esto respondía el tal Coveaga a esa iniciativa, a esa propuesta, a esa sugerencia de Santiago Abascal. Puta gana, o sea, últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans o de lo que sea, o sea, nosotros queremos escribir lo que nos dé la gana. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre ese conquistador de Mediado, pues que la hagan ellos y que pidan la subvención al ICA. Pues ahí está. No hacemos una película Blas de Lezo porque no nos da la puta gana. El conquistador, bueno, Blas de Lezo lo primero es que no fue un conquistador, fue un marino que sirvió... Eso para empezar, punto número 1. Sirvió al Imperio Español y que fue célebre sobre todo por la defensa que realizó de Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Rafa, en inferioridad numérica, pero de una proporción de 1 a 4, de 1 a 5, respecto a los ingleses que pretendían tomar ese punto costero ahora de Colombia. Bueno, pues el señor Blas de Lezo, manco, tuerto y cojo, el medio hombre, ¿no?, como era conocido en su época, pues ha dado una página gloriosa de la historia de España. No ha sido realmente, hasta hace 5 años no tiene una estatua en Madrid, en la Plaza de Colón, no ha tenido el reconocimiento que merece una figura como la de Blas de Lezo. Yo me pregunto si Blas de Lezo hubiese sido inglés, por ejemplo, francés, la de películas y series y libros que le hubiesen dedicado. Es verdad que últimamente la bibliografía sí que estamos encontrando algunos títulos interesantes de libros, Rafa. Otra cosa son las películas. En el cine tenemos esa asignatura pendiente, yo creo, de glosar nuestra historia del Imperio Español. Por un lado, la conquista de México, Rafa, o sea, lo que se podría hacer con Hernán Cortés. Claro. O sea, una película maravillosa y una serie. O sea, tendríamos que tener series, pero cada año tendría que salir una nueva sobre los distintos episodios de la historia española en América. ¿Sabes lo que haría yo con esta polémica que se ha producido en torno a Blas de Lezo, a esta respuesta maleducada, faltona, agresiva de Borja Coveaga? ¿Sabes lo que haría yo? Proponer o incluso crear una institución, una fundación ad hoc, en la que los españoles pudiéramos ingresar dinero para sumar, no sé, 2, 3, 4, 5, 6 millones de euros que estoy seguro que se conseguirían fácil para financiar esa película y darle el guión no a Borja Coveaga, no a Almodóvar, sino ir a Los Ángeles y decirle a Mel Gibson, aquí tienes 7 millones de euros financiados por todos los españoles, como se financiaban antes las esculturas ecuestres en las ciudades por cuestación popular. Bueno, pues ahora con una filmografía, con una película. Este es Blas de Lezo, este es el dinero, escriba usted el guión y hágame la película. Hombre, a mí Mel Gibson me gusta, Clint Eastwood me gusta también, Rafa, pero he de decir que es muy triste que tengamos que recurrir, o que tuviésemos que recurrir a un director extranjero para glosar y para contar la gloria. Daría la medida de la situación en la que está el país. Claro, oiga, que es que una figura como Blas de Lezo. En mi país hacen películas a Super López, pero no hacen películas a Blas de Lezo. Y las que se hacen a los últimos de Filipinas es para seguir adelante con la leyenda negra. Seguir ahondando en los estereotipos de la leyenda negra española. La de los últimos de Filipinas, la verdad que no me gustó absolutamente nada, la vi hace un par de años, Rafa, me pareció una película que, bueno, en fin, respondía a todos esos clichés, a todos los mitos
de lo que ha sido la historia negra que ha sufrido el Imperio Español a lo largo de los últimos siglos. Aquellos hombres se defendieron con bravura y con coraje y hasta la última gota de su sangre la patria y lo que ellos consideran que aún era España, que era esa parte de Filipinas. Bueno, pues en la película hay una frase que dice, uno de los oficiales les dice a los soldados: no vais a morir por España, vais a morir por imbéciles. Esto dice mucho también de la forma de enfocar lo que se supone que era una gesta patriótica. Siempre tendemos a ridiculizarla, a hablar de, pues eso, de la caspa, de cosas tremendas. Bueno, esto con respecto de Borja Coveaga. Con respecto de Almodóvar, director de cine al que yo también me he referido antes, y que no sé si recuerdas, en los días del 11M hablaba Almodóvar de que el Partido Popular estaba dando un golpe de Estado. Eso dijo literalmente Almodóvar. Bueno, pues ahora también se ha referido a Vox, aunque prefiere no citarlo. Ah, no lo tenemos, este tampoco, Almodóvar tampoco lo tenemos. Tenemos, por ejemplo... Bueno, dijo Almodóvar que Vox no existía para él. O sea, es una actitud muy infantil. Yo creo que es una reflexión que hace Almodóvar después de que el pasado mes de diciembre Vox irrumpiese con 12 diputados en Andalucía. Hay quienes creen, y yo creo que con acierto, que cuanto más se hable de Vox desde la izquierda, aunque sea para insultarles, más crece el partido Abascal. Esto es así. Y creo que la respuesta de Almodóvar venía motivada en este sentido, ¿no? Él piensa que todo lo que sea hablar de Vox es darle publicidad y hacer crecer. Claro, por eso digo que creo que es una reflexión acertada al partido de Abascal. Por lo tanto, no deja de parecer, por otro lado, una actitud un tanto infantil, lo de para mí Vox no existe. Bueno, aunque diga eso, lógicamente ya está mencionando a Vox, ya está propiciando que los medios de comunicación hablemos de las palabras suyas respecto al partido de Abascal. Yo lo que encuentro en todo esto, Rafa, y mi interpretación, es que están muy nerviosos con el fenómeno de Vox. Es que saben que esto va a ir a más. Es que estas galas, si fuesen realmente inteligentes y hiciesen autocrítica, lo que harían de verdad es tratar ya de sepultar, pero es que no pueden, de sepultar todo mensaje político, toda lección moral, esa moralina barata que cada año nos dan en los premios Goya. Si realmente, por un lado, quisieran que todos los españoles fuesen a las salas de cine a ver sus películas, y por otro lado, a no hacer crecer fenómenos como Vox. Pero vemos que es imposible, ¿no? Luego vemos como esas actrices salen al escenario a hablar de que ser mujer es muy complicado en España, los otros que hablan de Vox, el otro que dice que no le da la puta gana, en esos términos lo ha expresado, de hacer una película de Blas de Lezo. Entonces, bueno, y luego la señora Leticia Dolera también, vamos a verla. Tiene miga el asunto. Venga. Pero ¿y en Madrid se invita a diputados? Quiero decir, porque no gobiernan. No, pero si se invita, por ejemplo, a Podemos, a PP, Ciudadanos, se invita a Pablo Iglesias, ¿no? Sí, a Albert Rivera, viene esta noche, por ejemplo, Pablo Casado. Son los representantes de los candidatos a la presidencia del gobierno de cada partido, ¿no? Por eso se les invita. Otra vez, Santiago Abascal, Claro, ¿se ha visto así? Siguiendo, digamos, el protocolo debería ser. A mí personalmente alguien que, no sé, que desde una tribuna está legitimando discursos del odio, discursos homófobos y machistas, pues no me haría mucha ilusión que viniera a una fiesta de cultura. Pero sí le animaría pues, a ver cine, porque el cine te abre la mirada, es decir, que a lo mejor puedes mejorar como persona, ¿no? O sea, que el diferente a ti no es tan diferente a ti en realidad. Bueno, la señora Leticia Dolera, que puso en la calle a una actriz por quedarse embarazada. Esta nos viene ahora a dar lecciones de feminismo, Rafael. Es tremendo, es que esto es tremendo. Es que parece que lo hacen para que le saquemos en Intereconomía Televisión. Es que parece que son infiltrados. O sea, nos están haciendo hoy el programa, nos están haciendo la programación desde por la mañana hasta por la noche. Oye, pues démosle las gracias. Pues muchas gracias, Leti, señora Dolera, muchas gracias. De verdad, de verdad. Dice que ella no invitaría, desde luego, a una formación que, como la de Santiago Abascal, es hostil al feminismo. Yo creo que a Santi se lo van a tener que comer con patatas a partir de la próxima edición de los Goya, porque en tanto que representante político, pues va a tener que estar allí. Vamos a ver. Y eso va también a ayudar a normalizar la figura de Santiago Abascal y la de Vox, porque van a tener que convivir con él. Esto con respecto a Leticia Dolera. No sé si tenemos una encuesta, vamos a ya pasar de los Goya a la actualidad política española, en concreto a la madrileña, porque no sé si tenemos una encuesta interna del Partido Socialista. Sí la tenemos.
Es una encuesta que hoy hace público el diario El Confidencial y que vendría a ser una encuesta... ¿Esto es del Confidencial, Rafa? ¿No es una encuesta interna del PSOE? Es una encuesta interna del PSOE a la que ha dado, con la que se ha hecho El Confidencial. Como digo, parece una encuesta hecha por el mismísimo Tezanos, porque habla de que el PSOE de Pepu Hernández arrasaría en Madrid. Bueno, serían los partidos más votados. Sería Más Madrid, bueno, sí, con 13 concejales, la señora Manuela Carmena, y el segundo partido más votado, con un 20,9%, sería el Partido Socialista de Pepu Hernández. Empataría en concejales, lo estamos viendo, Ciudadanos, también con 12. A continuación, Partido Popular con 10, señor Martínez Almeida, con 9 Vox, que aún no sabemos quién será el candidato, ¿verdad, Rafael? Ni siquiera se sabe y ya tiene el 15% de los votos. Izquierda Unida, 3 concejales. Sospecho que va a importar poco quién sea el candidato o candidata de Vox al Ayuntamiento de Madrid, Rafa. ¿Por qué hablas en femenino? ¿Crees que puede ser Rocío Monasterio? Bueno, es una opción, ¿no? Es una opción, claro. Se habla de Rocío Monasterio. Es una opción bueno, está ahí. La primera línea de Vox, pues está Javier Ortega, Rocío Monasterio, está Iván Espinosa de los Monteros. Se habla de Rocío Monasterio, no sé si al ayuntamiento o a la comunidad, pero se da por hecho de que una de las dos candidaturas estará ocupada por Rocío Monasterio. Sí, vamos, me extrañaría que fuese algo contrario, es decir, si Rocío no está en una clínica o en otra, me resultaría realmente extraño. Sea como fuere, el PSOE y Ahora Madrid ocuparían las dos primeras plazas, pero el centro y la derecha obtendría una mayoría absoluta. De manera que se daría la misma situación que tenemos ahora, pero al revés. Ganan unos, pero gobiernan otros. Pues según esta encuesta volvería a ocurrir lo mismo. Ganaría la izquierda, pero gobernaría la derecha. Lo que son las cosas, Rafa. Vox, 236.000 votos en esta encuesta en el Ayuntamiento de Madrid, cuando en las generales de junio del 16, creo que cosechó 50.000 votos, Rafa, en toda España. ¿Perdón? Que digo que 236.000 votos, lo que esta encuesta le otorga a Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Madrid Capital. Solo en Madrid Capital, sí. Y hace unos años, digo, en las generales de junio del 16, Vox obtuvo menos escaños, menos votos que el PACMA. Sí. El PACMA triplicaba en votos. Creo que Vox obtuvo 40.000, 50.000, ¿no? 40.000 votos, exactamente 40.000 o 41.000 votos en toda España y ahora 240.000 solo en la capital de España. Vamos a ver, porque yo doy por hecho que se va a producir un sorpaso en las elecciones generales, sean cuando sean, de Vox respecto de Podemos. Y vamos a ver... Pero dalo por hecho. ¿Quieres un vaticinio, Rafa, ya que te gusta tanto preguntarme? Venga. Vox va a ser el partido más votado en las europeas, ahí queda dicho, 26 de mayo. En las europeas, primer partido votado en España. 4 Vox. de febrero de 2019, Javier Torres ya se aventura a hacer vaticinios. Sí. El mismo que vaticinaba que el Sevilla iba a arrasar al Barcelona. Mentira, jamás dije tal cosa, jamás dije tal cosa. Y la persona que decía que Vox iba a obtener 6 diputados... 7, dije 7 en Andalucía. Sí, como yo. Me quedé corto, 7. dijimos lo mismo en esa ocasión. Y ha sido casi el doble. Y aún así nos tachaban de locos en esta misma redacción, fuimos los que más escaños le otorgamos a Vox. Pues ahora no me voy a quedar corto en las europeas, digo que va a ser el partido más votado de España, en las europeas. Y en la Comunidad de Madrid probablemente el segundo. Bueno, pues ahí queda. Que lo registren ustedes en su memoria porque... Emilia Chacón, la editora del informativo, se está riendo, por lo tanto de risa, sí. Le mostraré este corte el 26 de mayo, haré bien en mandarle este corte con unas flores y una caja de bombones. 4 de febrero de 2019, ahí queda eso. Pueden ocurrir muchas cosas, Javi, pueden ocurrir muchas cosas, son muchos meses por delante y en fin, pero ahí queda. Como siempre, mil gracias, Javi. Gracias a ti, Rafael. Gracias por tus análisis. Quiero que vayamos a publicidad y a la vuelta estamos con otro compañero, con otro periodista igualmente brillante, Miguel Torres, después de la publi. La 1:32, las 12:32 en Canarias. Estamos en la redacción abierta de Intereconomía. Estamos diseccionando lo que ha ocurrido el fin de semana, lo que puede ocurrir a partir de ahora con respecto de Venezuela. Saben ustedes que el presidente del Gobierno ha reconocido ya públicamente, después de 8 días, a Juan Guaidó, con 8 días de retraso respecto de otras potencias, pero finalmente lo ha hecho. Y estamos analizando con mi compañero Javier Torres lo que ha ocurrido, lo que han dado de sí la gala de los Goya. Y vamos a continuar haciéndolo con mi otro compañero, con Miguel Gutiérrez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pesca, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos hablando con Javi Torres de los Goya. Quería que viéramos juntos, con él no lo hemos podido ver porque no había llegado el vídeo, pero ya me dice Raquel que lo tenemos, un vídeo de
mal que nos pese, nuestro director más afamado y más internacional. Se llama Pedro Almodóvar y, a juicio del director manchego, Vox no existe. Vean. ¿Sabes lo que pasa? Es que con ese partido que tiene solo 3 letras al que tú aludes, yo he decidido particularmente no hablar de él ni nombrarlo. Y me gustaría además también que algunos más lo hicierais. Cosa que no sé de lo que me preguntas. No, les niego la existencia. Les niego la existencia, dice. O sea, que, a su juicio, en el Parlamento de Andalucía habría 12 escaños vacíos, ¿no? Ya, no hay nadie ahí, no hay nadie, diputados. No hay nadie. No sé, ¿tú viste al menos parcialmente la gala de los Goya, Miguel? Yo no, Rafa, porque no me aporta nada. Lo único que estaba yo esperando era un poco eso que recibieran el premio estos chicos, los de campeones, que yo creo que es lo más reseñable de esta gala, pero lo demás es que no me interesaba mucho, la verdad. No sé si tenemos, Raquel, a ver si tenemos, yo supongo que no, porque con la mañanita que llevamos no tendremos el total de Jesús Vidal, ¿no? Aún no, todavía no está. No, aún no lo tenemos. Bueno, pues es este actor de Campeones que puso en pie a medio auditorio y al otro medio le hizo llorar. Ya nos hemos referido a ese discurso con... Sin embargo, de ahí sí que Torres. tenemos algo, porque ese discurso, que ha sido muy bonito, lo vamos a ver en unos minutos, sí que tenemos una imagen que he encontrado en Twitter bastante representativa. Vamos a ver si la podemos ver en pantalla, porque fíjate, el discurso básicamente lo que venía a decir era esto, ¿no? Porque él decía, porque yo sí que tendría un hijo como yo, es decir, con las características que yo tengo. Y claro, y fíjate esta imagen que es que lo representa perfectamente, porque sabemos que en los Goya pues la mayoría de la gente es de izquierdas y por lo tanto es pro aborto y sobre todo contra los niños que vienen pues con algún tipo de defecto, ¿no? Por así decirlo. Y claro, fíjate lo que dice esta imagen, dice, ¿cuántos de los que ahora me aplaudís me habríais abortado? Es una imagen dura, sí, pero bastante cierta. Y Rafa, hay que recordar que en España de los niños que ya se prevén que en el embarazo que tienen síndrome de Down o alguna de estas, digamos, deficiencias, pues se aborta el 90% de los mismos. Es decir, que estamos ante un genocidio de estas personas, Rafa, que sean como sean, siguen siendo personas y tenemos que seguir defendiéndolas, ¿no? Pero fíjate la hipocresía que hemos vivido en los Goya, todo el mundo aplaudiendo y llorando, sin embargo, luego sus ideales son muy distintos. Desde luego. Si quieres vemos como el momento en el que les premian, porque también... Creo que no lo tenemos. ¿Raquel, tenemos eso? No, sí, hay dos Eso campeones sí. premiados, sí, lo tenemos. ¡Te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Campeones! Recogen el premio. Y ya hablábamos de personas con discapacidad intelectual y ya terminando la película estábamos hablando de personas con capacidades diferentes. Y hoy tengo la enorme felicidad de notar que se ha acuñado un nuevo término mucho más preciso, que es la de campeones. ¡Alberto! Alberto, di algo, hombre. ¿Has llegado a ver, Rafa, esta película? Sí, ¿y tú? Yo tengo que verla, porque me han dicho que es muy buena. Sí, está muy bien, está fenomenal. Y realmente el mensaje que transmite es muy bonito también. Es un peliculón y además una película que es española y que deberíamos sentirnos todos doblemente orgullosos, porque es un buen trabajo y además es una película de aquí. Hay momentos en los que nos reconciliamos con el cine español cuando sacan películas como esta, pero hay otros, como por ejemplo la inmensa mayoría de la gala de este año, pues que han sido momentos que cualquier español que no comulgue con las ideas explícitas de esta gente, pues se va a sentir incomodado. Incluso Rodrigo Sorogoyen ha arremetido contra Israel de manera explícita y ha pedido el boicot al Estado de Israel en nada menos que en Eurovisión, como si los premios Goya tuvieran algo que ver con Eurovisión. Como si eso fuera a hacer mucho para solucionar el conflicto israelí-palestino, ¿sabes, Rafa? Es una cosa tremenda que, en fin, que hace que muchos españoles, muchos millones de españoles, no nos sentamos reconocidos en nuestro cine. Y eso es algo que se produce año tras año y que no hay nadie que le ponga, al menos que disimulen
que digan, oiga, pues nosotros podemos ser muy de izquierdas, muy activistas, LGTBI, muy activistas, pero es que resulta que el cine debe tener una vocación transversal, no debe incomodar a nadie. Vamos a procurar que nadie se quede, nadie se incomode. Bueno, pues no, parece que no es posible. Bueno, esto con respecto de los premios Goya, pero me gustaría que viéramos juntos algunas imágenes relativas a Venezuela, en concreto lo que da de sí Venezuela en nuestro país, porque el señor Martínez Almeida, que es el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, y la señora Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, han estado apoyando el pasado fin de semana, el sábado, día 2, una manifestación a favor de Juan Guaidó y en contra del narcoestado bolivariano de Nicolás Maduro. El Partido Popular, en concreto en Madrid, como siempre, estamos a favor y en defensa de la libertad y de la vida, y como hemos hecho en tantas ocasiones, estamos absolutamente comprometidos con la libertad en el pueblo de Venezuela. Nosotros lo que queremos y lo que esperamos es que el gobierno de Sánchez no tenga que estar arrastrado, porque así desde las instituciones europeas le obligan a reconocer que lo que hay en Venezuela es una dictadura, que el pueblo de Venezuela necesita vivir en paz. Y nosotros lamentamos también que este gobierno, que humilla constantemente a España por múltiples razones, en esta ocasión también lo hace, porque no le importa la libertad, lo único que quiere es asentarse en el poder, y si ese poder se lo tienen que dar los herederos de Chávez en Madrid, pues así es lo que está haciendo. Hoy la Puerta del Sol es el kilómetro cero, pero el kilómetro cero de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. El kilómetro cero de Madrid, pero también el kilómetro cero de Caracas. En estas horas angustiosas, pero llenas de júbilo para la oposición venezolana, porque por fin va a haber libertad en Venezuela, hemos querido venir aquí a apoyarles, a decirles que estamos con ellos, a decirle a Pedro Sánchez que ya basta de esconderse detrás de la Unión Europea, que quien tiene que marcar la línea ante la Unión Europea es precisamente Pedro Sánchez y el Gobierno de España. Bueno, Rafa, con respecto a estas declaraciones hay que recordar que fueron hechas el día 2 de febrero, por lo tanto no han tenido en cuenta lo que ha dicho el presidente Sánchez en la mañana de hoy, que finalmente ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, así lo ha tildado. Y lo que un presidente interino, o sea, sí, ellos lo reconocen en tanto que ese presidente convoca elecciones. Exacto, para que se celebre una convocatoria, de elecciones, y así ya llegará una Venezuela realmente libre y realmente democrática, que tampoco se entiende mucho, ¿no?, ese margen de 8 días a Maduro, porque se sabía que Maduro no iba a hacer nada. Sí, pero era intentar quedar bien con todo, siempre esa ambigüedad de la izquierda. Bueno, creo que estos dos líderes populares no son los únicos políticos que hablaron en esta manifestación. Efectivamente, ¿no? En esta manifestación también estuvo presente Albert Rivera, que tuvo un discurso muy vehemente contra Maduro, y fíjate cómo le dice que esto se ha acabado. Señor Maduro, se acabó la dictadura, se acabó la tiranía, nunca más Venezuela sometido a un tirano. Señor Maduro, se acabó violar derechos humanos. Señor Maduro, se acabó el hambre. Señor Maduro, se acabó pisotear la Constitución venezolana. Señor Maduro, se acabó cerrar la Asamblea Nacional. Señor Maduro, deje libres a Leopoldo López, a Daniel, a todos los que no he podido conocer todavía y quiero conocer. Deje libres a todos los líderes venezolanos para que el señor Guaidó y no usted convoque unas elecciones justas. El señor Maduro ni en un día, ni en 8 días, ni en 8 años se va a convertir en un demócrata. Bueno, tanto el Partido Popular como Ciudadanos dando obviamente su apoyo explícito, generoso y sincero a los opositores al régimen, pero también sospecho, Miguel, que no pierdan de vista que hay unas elecciones dentro de poco, y esto de ir contra el régimen pues vende y da votos. Sí, pero también se ha echado de menos, ¿no crees, Rafa? Porque el Partido Socialista al final lo ha hecho como gobierno, digamos, ha reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero por ejemplo de Podemos, pues no es que hayamos visto a nadie, o incluso hemos visto hace un rato a Alberto Garzón de Izquierda Unida diciendo que es que en Venezuela se ha producido un golpe de Estado. Y bueno, para que se vea aquí, ¿no?, lo que apoyan unos y lo que apoyan otros. Y si quieres vamos a ver ahora, Rafa, una declaración de una persona, de Max Romer, que es experto en toda la situación venezolana,
y que como dice que sí que demanda un apoyo internacional, pero de una forma muy específica. Segundo, entender que este proceso es un proceso que, aunque necesita la ayuda internacional, es un proceso que debe ser resuelto bajo los criterios democráticos de Venezuela y bajo la legislación venezolana. Eso es importante también. Que no haya injerencias extranjeras. Que no haya injerencias extranjeras, aunque haya intereses económicos, aunque haya intereses geopolíticos, etcétera. Realmente la injerencia extranjera está en este momento en ser veedores, observadores, veladores, porque la democracia ocurra e impere. Los métodos de contabilidad, de que se cuenten los votos según el método Maduro, pues no, evidentemente no se aceptan porque no van a ser democráticos y reales. Por lo tanto, lo que piden es que haya unos observadores internacionales para asegurarse de que ese proceso de voto se haga correctamente, porque con Maduro evidentemente no va a ser así, pero en cambio aquí, fíjate que lo que ha dicho Max, es que se rechace cualquier intervención de cualquier otro tipo, como por ejemplo lo que ponían sobre la mesa los estadounidenses de que hubiera una intervención militar tal vez, ¿no?, para acabar con Maduro. Pues eso se rechaza simplemente como observadores internacionales. Bueno, esto con respecto a Max Romer, que es experto universitario en este tipo de asuntos, pero creo que no es la única experta que hoy tenemos que hable sobre Venezuela. Sí, ¿no? Claro, también hemos tenido a una periodista venezolana que, fíjate, da a entender la dificultad que pasa el periodismo en Venezuela actualmente con el régimen de Maduro y lo peligroso que es. Y no hay más que remitirse a, me parece que fue el viernes pasado, cuando 3 periodistas de la agencia EFE, esta agencia de comunicación, pues fueron detenidos por el régimen en Caracas y finalmente deportados a sus países de origen, Colombia y España. Pues vamos a escucharla, vamos a escuchar a, me parece que se llama Carlez Morales. Ser periodista en Venezuela es una profesión de alto riesgo. De hecho, las aseguradoras nos tienen catalogados así. En Venezuela, una persona normal sale a la calle y no sabe si vuelve. El periodista tiene 2 veces esa posibilidad. Con lo cual, muchas veces tenemos que salir, si queremos ejercer, como cualquier periodista puede salir aquí con su identificación, allá más bien es al revés. O sea, tenemos que ocultarla, tenemos que, bueno, la cámara es imposible de ocultar, pero incluso a veces buscamos la artimaña de intentar grabar de una manera de que quienes están alrededor no se den cuenta que somos periodistas. Esas declaraciones, Rafa, habría que enseñárselas, por ejemplo, a Alberto Garzón, con las que ha hecho en el día de hoy diciendo que ha habido un golpe de Estado, que Venezuela es democrática y todo esto. Porque, claro, uno de los pilares de cualquier democracia que se precie es, digamos, bueno, incluso lo llaman los académicos como el 4.º pilar de la democracia, ¿no? Después del poder legislativo, del ejecutivo y del judicial, estaría la prensa, porque es necesaria para un país libre y un país democrático, ya que expondría, de alguna forma, lo que hacen bien y lo que hace mal el gobierno de la nación. Y en este caso, pues a los periodistas se les persigue para que no ejerzan esa actividad que puede ser tan dañina para el régimen de Maduro. Efectivamente. Bueno, esto con respecto de lo que ha dado de sí y sigue dando de sí Venezuela. Pero creo que tenemos el vídeo de Jesús Vidal, de los premios Goya, al que antes nos hemos referido en varias ocasiones, Javier Torres y un servidor, en el que este actor, uno de los protagonistas de Campeones, ofrecía un discurso emocionante que puso en pie a la mitad de la asistencia y hizo que rompieran a llorar la otra mitad. Vean. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. A mis hermanas Maritere y María, Marijose, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque
Eras la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Emocionante, ¿eh? Desde luego. Hemos visto a mucha gente llorando y me decías, mientras lo estábamos viendo, que en fin, que había una parte de hipocresía en muchos de los espectadores de esa gala, porque... Claro, bueno, la gran mayoría de ellos pues, se pueden considerar de izquierdas y claro, uno de los postulados de la izquierda española actualmente, como defiende el Partido Socialista, como defiende Podemos, es el aborto, y el aborto sobre todo en casos como este, en casos en los que el feto venga con algún tipo de deficiencia, pero díganme ustedes si estas personas no son tan personas como yo, como Rafa o como ustedes mismos. Y es que es una auténtica pena, Rafa, lo que se está haciendo, y esa hipocresía, como hemos visto en esa imagen antes, de muchos aplausos, pero me hubieras abortado. Bueno, quiero que veamos, vamos a pasar también página de los Goya, luego abundaremos con Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital en la fiesta del cine español, pero me gustaría que viéramos juntos un vídeo que nos ha seleccionado Miguel sobre el señor Escotado, ya saben ustedes, intelectual, experto en drogas y además liberal, sobre Vox. Pero, ojo, porque el contexto es la televisión autonómica catalana, la televisión pública catalana, TV3. Eso es lo que dice Escotado sobre Vox. El caso de Vox es espectacular en este sentido, porque siempre ha habido el fantasma, digamos, de los malos, de los de la derecha, los superconservadores, los carcas, los fachas, siempre lo ha habido. Pero claro, realmente pensábamos que se comían niños. Y ahora, por primera vez, se puede contrastar un fantasma con un ser vivo. Yo no he tenido tiempo de hablar, no conozco a nadie de Vox, pero desde luego les diría, explotad esta ocasión. Aquí tenéis un ser tridimensional, vosotros. Los de Vox allí tenéis explotad, una imagen, está, allí tenéis una imagen, ir contrastando centímetro a centímetro del cuadro. ¿Hasta qué punto hay coincidencia? ¿Qué te ha parecido, Rafa? Pues me ha parecido que han debido quedarse, ha debido incomodar a la audiencia de TV3 escuchar a un intelectual como el señor Escotado decirle o pedirle a Vox que aprovechen esta oportunidad. Me llama la atención y hemos visto cómo el invitado, Antonio Baños, de la SCUP, pues se revolvía en su silla. No le debe gustar. Sin duda es el momento de Vox, y es que hasta en los Goyas han salido en boca de todos, ¿no? De Leticia Dolera, de Almodóvar, todo el mundo ha hablado de Vox. Cierto es que con rechazo, pero que es el momento de Vox, y así se ven en las encuestas que están creciendo tantísimo, Rafa. Bueno, Miguel, mil gracias como siempre. Placer estar aquí contigo, Rafael. Te voy a despedir y nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta estaremos con Luis Valcarce. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Vamos a afrontar la última etapa de este programa, de esta redacción abierta de la mañana. Son las 2 menos 7, menos 6 minutos de la tarde, la 1 menos 7 en Canarias. Creo que tenemos, Raquel, y te pregunto si tenemos esa totalada a la que me refería yo al principio del programa de Nicolás Maduro y Jordi Évole, el presentador estrella de La Sexta. No lo tenemos. Vamos a ver si tenemos ese... Creo que esto sí que lo tenemos porque lo hemos visto ya previamente. El gráfico, la encuesta interna del Partido Socialista a la que ha tenido acceso el diario El Confidencial y que habla de cuál sería el resultado del Partido Socialista y del resto de partidos en unas hipotéticas elecciones locales en el Ayuntamiento de Madrid. Ven ustedes que contra todo pronóstico y contra lo que han venido diciendo en las anteriores encuestas, el Partido Socialista, ahora encabezada su candidatura por Pepu Hernández, obtendría casi el 21% de los votos, solo superado por Manuela Carmena, de Más Madrid, con el 21,7%. Más Madrid tendría finalmente 13 concejales,
Pepu Hernández, el Partido Socialista, obtendría 12. Total, 25 concejales al Ayuntamiento de Madrid. A todas luces, insuficientes para lograr reeditar la alcaldía. Ni siquiera sumando los 3 concejales de Izquierda Unida, que serían en total 28, obtendrían el número de concejales suficientes para mantener, como digo, la alcaldía de la capital de España, de la ciudad más importante, más populosa de nuestro país. El Partido Popular se quedaría con la tercera posición, 18,2%, empatado prácticamente con un resultado idéntico a Ciudadanos, con el 18,1%. Obtendrían entre los dos 22 concejales, a los que habría que sumar 9, nada más y nada menos que 9 del partido de Santiago Abascal. En total, 31 concejales por 28 de la izquierda. De manera que, pese a no colocar a ninguno de los 3 partidos del centro y la derecha entre los más votados, el centro y la derecha, caso de que llegaran a buen puerto las negociaciones, se harían con la alcaldía de la capital de España. Interesante que vean ustedes ese 15% de los votos en el Ayuntamiento de Madrid que irían a parar a las arcas de Vox. 236.000 votos, o lo que es lo mismo, 9 concejales. Irrumpe la formación verde, la formación de Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Madrid, con un 15% de los votos. Recuerden ustedes que la última encuesta de GAT3 para ABC, la encuesta de GAT3 daba a Vox el 10% de los votos a nivel nacional. Bueno, pues en la capital de España se incrementaría un 50%, ese 10%, hasta el 15%. Datos interesantes y que mantengan ustedes en la retina, porque seguramente algunas de esas cifras variarán. Lo que no variará es la mayoría, muy probablemente no variará, la mayoría de centro y de derechas para el Ayuntamiento de Madrid. Es muy probable que el populismo de izquierdas pierda la alcaldía de la capital de España y con ella el principal bastión que tiene Podemos a la hora de argumentar su poder local. Si pierde Madrid, Podemos pierde mucho. Creo que tenemos ya a uno de los periodistas más valientes que tenemos en nuestro país, compañero de esta casa, Kake Minuesa. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, vivo, sobrevivo y estoy feliz porque claro, te estoy viendo y yo las encuestas esas me las creo igual que las de Andalucía, pero si Carmena no ha querido reconocer al presidente Guaidó, si el partido del ayuntamiento ha dicho un no rotundo, si son maduristas, son chavistas, pero ¿quién va a votar a esa gente, por Dios, en Madrid con 2 dedos de cerebro? En fin, que estoy feliz porque sobrevivir en un sitio donde reina el chavismo es complicado. Y traer un reportaje como el que tenemos para esta noche, pues maravilloso, es para estar feliz, amigo. Kake Minuesa, por si no lo saben ustedes, aunque ya sospechan algunas cosas escuchándole, ha estado en Caracas, de hecho aún está fuera de nuestro país, está cerquita porque ya está en Europa, está en París, pero viene de Venezuela, viene a hacer un reportaje extraordinario del que van a poder ustedes ver una parte en la redacción abierta de la tarde, una parte también importante en el informativo y seguramente completo ya en el Gato al Agua. Y decías, Kake, que has sobrevivido a un país donde reina el caos, la anarquía. Cuéntanos algo, adelántanos algo, Kake. ¿Has podido entrevistar a alguna persona interesante, aparte de testar la situación en las calles? Bueno, alguna persona interesante como Juan Guaidó, por como ejemplo, el presidente de Venezuela. Ni más ni menos que el presidente nos hace y nos da unas declaraciones exclusivas que vais a ver en Intereconomía. Yo os puedo adelantar que le hemos preguntado por si va a continuar ese santuario etarra en Venezuela, si van a continuar los terroristas viviendo a sus anchas en Venezuela a partir de ahora. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué le pide al gobierno de Sánchez? En fin,
el Obama latino, como así conocen algunos por lo que ha ilusionado y por cómo es como orador, está en directo esta noche, vamos, más que en directo, en exclusiva para Intereconomía. Pero es que además tenemos a Lilian Tintori en el día de la gran manifestación. Estuvimos también con la hermana de Leopoldo López, con Antonia. Enrique Capriles, el líder opositor, también estuvo haciéndonos en exclusiva las declaraciones sobre la unidad en torno a Juan Guaidó. Y si me dejas adelantarte algo... A ver, estoy deseando, Yo creo que en los próximos meses vamos a tener a este presidente inteligente, calmado, pausado y valiente, por lo que le ha pasado con su hija, valiente cuando el chavismo le quiere acorralar y no da un paso atrás, pero el futuro presidente de Venezuela se llama Leopoldo López. Esto es lo que se siente en Caracas. El futuro presidente es Leopoldo López y cuando se acabe este periodo, mi apuesta y la que he respirado ahí es por Leopoldo. Es decir, que cuando se concluya la transición, que tú das por hecho que se va a producir, ahora hablaremos de ello, ¿tú crees que será Leopoldo López y no Juan Guaidó el presidente definitivo? Yo creo que en unas elecciones va a competir María Corina, van a competir muchas caras. Juan Guaidó es el que ilusiona ahora mismo a todo el mundo, pero veo como presidente a Leopoldo. Yo veo como presidente a Leopoldo. Ahora mismo la jugada, y yo te la doy por hecha y te hablo de las elecciones, es que la jugada es de jaque mate. Es de jaque mate. O sea, un presidente de una asamblea que todavía no ha sido apartado de sus funciones. Él dicen que se autoproclama, pero no, él sigue en su cargo, con lo cual no es un golpe de Estado. Bueno, todo esto nos lo explican allí, pero bueno, la jugada es la siguiente. Después de las elecciones, ¿qué es lo que va a haber ahora? Un contingente de alimentos. Ese contingente de alimentos va protegido y entra por 3 lugares: Brasil, Colombia y las islas. Y si alguien dispara una bala, que dice el presidente que no se atreverá nadie a disparar una bala por defender a Maduro, a partir de ahí sí que sería una guerra relámpago. Pero como no va a ser así, las tropas van a entrar y esas tropas que protegen el contingente son las que yo creo que asegurarán unas elecciones y una caída del chavismo. Esto es lo que yo te cuento, pero vamos, yo creo que coincide un poco con lo que se está llegando ahí a España. Sí, Kake, tú descartas, por lo que veo, toda posibilidad de enfrentamiento civil. Es que ¿quién defiende a Chávez? Se supone que el ejército, las Fuerzas Armadas no se han definido, por tanto, aún queda la posibilidad de que se alineen con el chavismo. Claro, esa es la llamada, ese es el llamado de todos los líderes políticos, que defiendan su patria, que defiendan a sus familias. Es que ¿sabes lo que pasa? Que el 90% de la población está en la extrema pobreza. Te hablo de comer, te hablo de no tener ni para comer. Entonces, cuando la desesperación es tanta y afecta a un arco tan grande, ¿quién va a defender esto? Si ya solo quedan los bolichicos, las familias de los ricos y 4 chavistas. Es que realmente vimos una manifestación chavista en la que hay 300 personas, cada uno con carteles de una empresa pública que les han obligado a salir a manifestarse. O sea, el chavismo está acabado. O sea, la entrevista que hay que hacer hoy es la de Juan Guaidó. La entrevista a Maduro es desde la cárcel, esa es la que hay que hacer. Pero la entrevista ahora es a la esperanza y a la alegría. Porque también te digo una cosa, si no se da jaque mate al chavismo hoy, nos convertimos en una segunda Cuba, porque todo el mundo se va a ir, va a ser un éxodo y la dictadura se queda ahí, en un país en el que tú no pagas. Cuando yo estuve hace 3 años pagaba 20 céntimos de euros por 40 litros, hoy pagamos 10 céntimos de euro por un depósito lleno. Esto no tiene salida. Es un país en el que hay gas, en el que hay turismo, es un país rico, es un país en el que la gente pues no se ha dejado drogar por ese chavismo y ha dicho hasta aquí. Y nada, esta noche lo tenéis todo, a Capriles, a Lilian Tintori, al presidente, pues no sé qué más contarte. Pero preguntarte por curiosidad, el trato personal con Juan Guaidó, tú que lo has tenido delante y has podido intercambiar unas palabras con él, ¿cómo es? ¿Cómo es el tipo? Pues como parece, tranquilo. Es un tipo que se pone a dar un discurso y tiene ahí en su móvil 4 ideas
que las va repitiendo poquito a poco, transición, elecciones, bueno, él promete que se va a acabar con las injusticias, de ahí que se ajusticie a los etarras, impunidad para los terroristas, se acabó, y elecciones libres cuanto antes, y comida, o sea, es que lo que están pidiendo ya es que entre comida. Entonces el ambiente que se respira es de alegría, pero también de desesperación, con que si no pasamos esta etapa no nos vamos a quedar en esa dictadura. ¿Cómo es? Él es un tío tranquilo, te decía, afable, inteligente, cercano. Y es como, yo creo que su referente es Obama, incluso cuando pone las manos las pone como Obama, cuando hace los giros a la hora de hablar lo hace como Obama, pero claro, el Obama latino, ¿no? Pues con esa ilusión, con esa tranquilidad, luego él es difícil que se salga porque tú date cuenta que todos queremos la entrevista, todos queremos las preguntas distintas, pero él se adapta poco a poco y te va dando las respuestas. Ya lo vais a ver esta noche como es un tipo tranquilo, es un político joven, 35, creo que 35, años, más o menos como tú, Kake. Su chica, Fabiana, es una niña, y bueno, son muy nuevos, eso ha ilusionado mucho, y te digo, en la cercanía es muy delgado, lo que ocurre es que lleva un chaleco antibalas, o sea, tú le tocas y tiene un chaleco antibalas. Le han amenazado, él ha salido, para con el coche y sube el puente y saluda a la gente jugándose la vida. Entonces él tiene muy claro que esta vez el chavismo no va a amedrentar ni meterle en la cárcel, ni van a poder con él. Él se siente fuerte y está empoderado, y yo creo que esa tranquilidad, porque no es un mitinero como lo puede hacer Leopoldo López, que arenga a las masas y que los levanta, ¿no? Él tiene esa forma de contarlo más tranquilo, pero sin prisa, pero sin pausa, y con sus principios muy claros. Entonces, esto despierta, ya te digo, que tranquilidad, despierta alegría, y ahora mismo despierta esperanza en Venezuela, Juan Guaidó. El pulso de la calle, Kake, ¿has visto miedo, has visto ilusión, has visto una mezcla de las dos sensaciones? ¿Con qué sentimiento te vuelves? Yo me quedo con la imagen de los productos químicos, el Lexatin y estas cosas que te dejan atontado. Pues parece que el narcoestado ha intentado atontar a un pueblo que ha despertado. Ha dicho, no queremos esto, no queremos vivir sin dinero, no queremos vivir sin tener ni para ducharnos un día. Tú vas a un restaurante y lo normal es que no haya de algo, que no haya. Lo normal es que un día no te puedas duchar, lo normal es que un día, bueno, si el salario mínimo son 4 o 5 euros, pues tomarte una cerveza es algo imposible e inviable. Entonces te acostumbras a las colas, te acostumbras a la desesperación, te acostumbras, y en la tele te quieren dopar y drogar, y el narcoestado te dice que el socialismo es maravilloso, hasta que llega un punto en que la desesperación es tal que a la gente le da igual si hay guerra, lo que quieren es acabar con eso. O sea, ellos están desesperados. A Juan Guaidó le tienen como la última esperanza. Si no se acaba ya con esta dictadura, los chavistas son muy conscientes de ellos y se perpetúan. Y ese es el peligro, ¿no?, de una segunda Cuba, que ya la hemos vivido. Pues fíjate que se celebraba el sábado los más de 20 años de chavismo. Y realmente yo creo que lo que se celebró en esa gran manifestación fue el nacimiento de la democracia y de la libertad. Dices, la última pregunta, Kake, que Leopoldo López tiene muchas posibilidades de finalmente ser el presidente definitivo de Venezuela. Sin embargo, estarás conmigo que Juan Guaidó puede ser una réplica de nuestro Adolfo Suárez, es decir, una persona que llevaría al país de la dictadura a la democracia, y en tanto que protagonista de esa transición podría convertirse en una figura política de primer orden mundial y presentarse a las elecciones generales y ganarlas. Sí. Ahí, bueno, date cuenta que el partido político es el mismo, y que cada vez que Leopoldo, en su vuelta a casa por cárcel, habló, volvió a la cárcel, y entonces ya dejó de hablar. Sí que es verdad que se filtró un audio en el que dijo, apoyen a Juan Guaidó.
Y es el mismo mensaje que me dio a mí Enrique Capriles, con lo cual están todos con Guaidó. Ahora mismo es Guaidó. Ahora mismo nadie quiere hablar de Leopoldo. Esto te lo anticipo yo, pero ahora mismo todos dicen Guaidó. Porque claro, tiene que haber una ley de amnistía para los presos políticos, porque estos sí que son presos políticos de verdad, y los matan, y les meten en la cárcel por sus ideas. Cualquiera que vea un mitin de Leopoldo López de 2012, pues de la mentalidad del dictador es encarcélenlo porque este molesta. Entonces, ahora mismo la posibilidad que tú dices, pues puede darse. Si hay unas elecciones y los candidatos todavía no se pueden presentar, pues Juan Guaidó ahora mismo es la gran esperanza blanca. Pero yo creo que Leopoldo es el futuro presidente, te lo digo así. Leopoldo López, al que conocemos en España a su padre, en esta casa ha estado últimamente presente Leopoldo López en el informativo, incluso aquí en la redacción abierta, en El Gato al Agua, un hombre íntegro y que, en fin, a juicio de Kake Vinuesa, que se acaba de pasar por las manos la actualidad y la actualidad política de Venezuela, podría ser el presidente definitivo que sacara a este país tan rico de la pobreza. Kake Vinuesa es el periodista que ha conseguido entrevistar a Juan Guaidó, como ayer su réplica en la izquierda, para muchos, Jordi Évole, el follonero, fue el periodista que entrevistó a Maduro. Yo creo que esa comparación es absolutamente demoledora a favor, dice tanto malo del follonero como bueno de nuestro compañero Kake Vinuesa. Esa información, esa pieza tan interesante, vamos a poder verla completamente esta noche en El Gato al Agua y vamos a poder verla parcialmente en los próximos en las próximas ediciones de la redacción abierta de la tarde con Javier Torres y en el informativo con Alba Vila. Kake Vinuesa, ha sido un placer, enhorabuena por tu trabajo y lo dicho, el valor lo tienes tú por entrevistar al que ahora el verdaderamente oprimido y perseguido es Juan Guaidó, que lucha por sacar a su país de una dictadura. Otros periodistas se dedican a visitar al poder y a hacer de felpudos de la narcodictadura de Chávez. El valor lo tiene el pueblo venezolano hoy día, porque nosotros, bueno, estoy feliz por haber sobrevivido, pero ellos tienen que quedarse cada día y eso es terrible. Así que gloria al bravo pueblo, como dice el himno de Venezuela, y nos vemos esta tarde ahí en Intereconomía. Un abrazo a todos. Un abrazo, Kake, un placer ser tu compañero. Felicidad y a la vuelta estamos con Ricardo Chamorro, abogado y analista político. 17 minutos para acabar esta redacción abierta de la mañana. Nos visita, como siempre es un placer, Ricardo Chamorro. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Rafa. Analista político, abogado, amigo y una persona a la que yo le confío muchas preguntas porque sé que siempre me va a ser sincero y sobre todo siempre me va a dar una respuesta, una opinión interesante. Hay muchas veces que no es la opinión que ustedes esperan, pero es una opinión, la de Ricardo Chamorro, siempre interesante. Y con respecto de lo que venimos hablando toda la mañana, de la crisis en Venezuela, crisis política, crisis económica, crisis humanitaria, me gustaría que vieras, Ricardo, sabes que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido públicamente la legitimidad de Juan Guaidó esta mañana, a las 10 de la mañana, y ahora Echenique, el señor Echenique, portavoz de Unidos Podemos, ha respondido al presidente del gobierno. Parece que Echenique le ha incomodado esto de que reconozcamos a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y se están quitando la careta. Los podemitas se quitan la careta. Vamos a ver a Echenique cantándole las 40 al presidente del gobierno, que ha hecho muy mal usted, Pedro Sánchez, que no tenía que haberlo reconocido. Vamos a ver. Pensamos que el presidente del gobierno se equivoca. Nuestra posición es la posición de la ONU, es la posición que están suscribiendo países como México o como Uruguay y pensamos que es la posición responsable y que debería ser la posición de la Unión Europea y debería ser la posición de España. ¿Cuál es esa posición? Pues evidentemente respetar el derecho internacional y mediar cuando hay un conflicto tan importante en un país hermano como Venezuela. Pensamos que ni la posición de España ni la posición de la Unión Europea pues debería ser la que es, debería ser pues apoyar una maniobra de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos para hacerse
con las principales reservas de petróleo de la OPEC. Bueno, pues ahí bien has visto, Echenique, que nos estamos equivocando. Hombre, es evidente que Echenique y Podemos en general, pues al fin y al cabo, a mí me parece que es coherente, digamos, esta respuesta que están dando a Pedro Sánchez, ¿no? Porque es su propio origen, están financiados clarísimamente por Venezuela, ellos han defendido ese sistema revolucionario de la Venezuela bolivariana y esa revolución bolivariana como extendiéndose a otros países de Hispanoamérica y bueno, pues me parece que es lógica esta postura. Yo entiendo que han suavizado mucho las posturas iniciales que tenía Podemos con respecto, digamos, a unos mensajes mucho más revolucionarios. Yo creo que esto también forma parte de toda esa convulsión que tiene el partido, porque una vez que ya se han institucionalizado, se han comprado el chalet en Galapagar, los otros cobrando sueldecitos y no sé cuántos, ha habido ya, digamos, una contradicción con su propio inicio y su propia evolución política, que ahora mismo, pues, bueno, yo creo que esto es coherente lo que están diciendo, pero que está sufriendo unos girones dentro de la formación política muy importante precisamente por estas crisis a nivel internacional con los aliados o la gente interesada en un momento dado que el partido Podemos pues les financiaron para que en un momento dado también fueran una forma de presión a favor de esos sistemas políticos en Hispanoamérica y defender intereses. Yo creo que también, evidentemente, si Irán financia un partido político, si Venezuela financia un partido político o más o menos el gobierno bolivariano de Venezuela con el comandante Chávez en su momento y ahora mismo este señor Maduro, pues lo que quieren es influir efectivamente en el gobierno de España, que es tradicionalmente un país occidental, un país aliado de Estados Unidos, un país de la OTAN, para que pues, se cambien las políticas. A mí me parecía muy complicado que el Partido Socialista fuera a cambiar digamos, de trayectoria, porque desde Suresnes, en la que renunció al marxismo, la financiación que le ha hecho la socialdemocracia alemana, la vinculación con Estados Unidos, de la propia historia del Partido Socialista Obrero Español como un partido socialdemócrata perteneciente a la Internacional Socialista, digamos, de centro-izquierda, moderada, pues bueno, aunque hayan tenido determinados tics por gente como Zapatero, como Rodríguez Zapatero, pues al final la presión y el peso internacional que tienen también los que le han apoyado para una determinada visión internacional. Es que Juan Guaidó es socialdemócrata. Bueno, es que toda la oposición al régimen es socialdemócrata. Nos lo acaba de decir Alberto Pérez Levy, que es el presidente de Venezolanos en España, que en Venezuela no hay derechas. Claro. Está la izquierda radical chavista y está la izquierda o el centro izquierda. Sí, bueno, de todas maneras, la definición que hacía Maduro ayer de lo que es la izquierda, ellos se consideran un movimiento revolucionario bolivariano que trasciende, digamos, la diferencia entre izquierdas y derechas, porque quieren ser, digamos, un movimiento en el fondo totalitario, ¿no? Un movimiento totalitario, nacionalista, bolivariano y revolucionario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues no da más de sí porque, claro, cuando habla Echenique también de determinados intereses, es evidente que también hay otros intereses de la oligarquía mundial que están en pugna con otros intereses de la oligarquía mundial que apoyan estos regímenes. Quiero decir que hay gente también que se está beneficiando o lucrando con el petróleo de Venezuela, que pertenecen también a la oligarquía, o con el petróleo de Turquía, porque estábamos viendo también que Turquía es un aliado de Venezuela, o con el petróleo de Rusia, ¿no? Es decir, aquí no es una cuestión de que hay unos oligarcas que son muy malos, hay una pugna entre intereses a nivel internacional. Entonces ese planteamiento que hacen nosotros somos los buenos, que representamos la identidad de los pueblos y la fuerza revolucionaria, es una falsedad. Es decir, aquí hay una pugna. Otra cosa es que tú optes a nivel, digamos, internacional por lo que más conviene a tu pueblo a nivel nacional. España tiene ahora mismo unos compromisos con las fuerzas occidentales, con Estados Unidos, con la OTAN, con la Unión Europea, etcétera, y bueno, puede en un momento dado presionar de una manera o de otra, de manera diplomática, pero está clarísimo que nosotros tenemos una trayectoria que si la cambiamos, pues nos podemos dañar en nuestros propios intereses y en los propios aliados que tenemos a nivel internacional. Entonces no sé qué es lo que pretende lo de Podemos. ¿Viste ayer, tuviste la oportunidad de ver la entrevista de Jordi Évole con Maduro? Sí, la vi. Quiero que vean ustedes el siguiente total de esa entrevista y ahora la comentamos. ¿No lo tenemos? ¿Totalada Maduro con Évole? Bueno, pues tu opinión. No la podemos ver, pero vamos, me gustaría que vieras, que nos ilustraras con tu opinión. Bueno, vamos a ver.
está claro que Maduro lo que hacía es defender, digamos, su propia posición desde el punto de vista internacional, defiende también su soberanía nacional. Lo que pasa es que utiliza unos tópicos y una serie de demagogias que tampoco son totalmente ciertas. Es evidente que, efectivamente, la soberanía nacional reside en los pueblos y en las naciones que así lo tienen, pero es que él ha retorcido la Constitución y él ha retorcido el sistema político interno de tal manera que la democracia pues no se ha respetado, porque realmente allí ganó la oposición y él creó otro parlamento, y ayer se vio clarísimamente que se quedaba sin respuesta en el momento que Évole decía, pero vamos a ver, como no le gusta a usted este parlamento, crea usted otro, pero que es constituyente. Es decir... Por cierto, ¿qué te pareció? Porque se le ha despellejado a Jordi Évole, y yo te confieso, esto igual me cuesta algún coscorrón, que no me pareció del todo... sectario Jordi Évole, es decir, que fue una entrevista permanentemente a la contra, o sea, intentando, no todo lo agresivo que hubiéramos sido seguramente tú y yo, pero fue una entrevista que Maduro no estuvo cómodo. Sí, bueno, yo creo que ese es el formato único que podía permitirse Évole. Évole, al final, pertenece a un grupo también multinacional a nivel mediático, ¿sabes? Yo creo que él estuvo contundente en determinados asuntos, hizo bien su papel, pero ya solo el hecho de darle la posibilidad de que hable, me parece que cualquier periodista lo tiene que aprovechar, como lo aprovechó él, ¿sabes?, para hablar. Y sí, bueno, en algunos aspectos sí estuvo contundente, y Maduro también estuvo contundente en otros, ¿no? Por ejemplo, cuando defendió no me pareció un tonto Maduro, su soberanía nacional en relación de que, por ejemplo, si le obligaba a la Unión Europea a reconocer la República de Cataluña, intentando compincharse, digamos, con el separatismo, que efectivamente hay partidos políticos del separatismo que también están en contra del reconocimiento de Juan Guaidó. Esquerra Republicana y las CUP. Esquerra Republicana y las CUP y Podemos. Y bueno, pues él le ha hecho un guiño, pero también en todo momento hablaba de los pueblos de España, hablaba de España y tal, y no sé cuántos. Él intentaba, y que era muy religioso, al final... Hablando de referencias a Dios constantes, permanentes... Y... Sí, no, tonto no es, evidentemente, no. Y hay algunos aspectos, digamos, de lo que ellos consideran... vamos a ver, los países de Hispanoamérica también han sufrido mucho, digamos, por parte, digamos, del vecino del norte, eso sí es verdad, pero... Y yo estoy de acuerdo en que tienen que ser países serios, que funcionen y tal. Lo que pasa es que, claro, si retuerces, dejas a la gente morirse de hambre, dejas absolutamente el país en la ruina y a miles y miles de venezolanos que tienen que emigrar por un sistema absolutamente totalitario, yo creo que el giro, digamos, de la entrevista fue precisamente cuando se empezó a hablar de lo que se estaba diciendo del tema del Parlamento. Es decir, a usted no le gusta la legitimación democrática de un Parlamento y entonces crea otro basándose en la Constitución como si fuera un nuevo Parlamento constituyente, es decir, como creamos un nuevo Parlamento, como si hubiera habido un nuevo sistema político porque no me gusta. Eso evitó un baño de sangre, dijo. Eso evitó un baño de sangre, que quiere decir que, claro, como no querían plegarse ellos a nivel de sistema, a nivel de presidencia o del sistema político bolivariano, a ese Parlamento, pues se crea otro Parlamento. Eso, yo creo que ahí estuvo la clave, digamos, de decir, este tío, por mucho que en un momento dado nos esté vendiendo pues ciertas premisas desde el punto de vista político, que luchan por Venezuela, que intentan ser autónomos, que quieren defender la soberanía nacional, se han cargado la soberanía nacional en el momento que crea otro Parlamento y no hace caso a la voluntad popular. Dice, no, es que ganamos 23. Bueno, pero claro, si en la 24 pierdes o la 23 perdieron, respétala. Si no la respetas, da igual que hayas ganado anteriormente las 23. Si no, no estamos en un sistema democrático. Ricardo, quiero que veamos, porque ya tenemos preparada una pieza en la que anunciamos a nuestros espectadores el trabajo magnífico, el reportaje magnífico que ha hecho nuestro compañero Kake Minuesa este fin de semana en Venezuela. Ha estado en Venezuela, ha entrevistado a diferentes líderes venezolanos, entre ellos al presidente legítimo, a Juan Guaidó. Y quiero que vean cómo lo vamos a anunciar, porque van ustedes a disfrutar esta noche. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo en la cárcel? Tiene 179 días. Hoy se muere el chavito. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela!
Intereconomía siempre del lado de la libertad. No se lo pierdan. Esta noche el reportaje completo en El Gato al Agua y vamos a ir por fases entregándoles diferentes partes de ese documental en la redacción abierta de la tarde con Javier Torres, en el informativo, con Alba Vila y, como digo, la pieza, el reportaje íntegro en El Gato al Agua con José Javier Esparza. Me dicen que tenemos una última hora de una nueva portavoz del Gobierno, que es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha puesto en valor las palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, respecto de Venezuela. Y ha dicho, ahí es nada, la ministra de Defensa, que España ha liderado la posición de la Unión Europea respecto del asunto de Venezuela. Lo verdaderamente importante en esta materia de Venezuela es el liderazgo que España está llevando en la Unión Europea en todas estas cuestiones, en la defensa de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Y que yo quiero poner en valor ese trabajo de liderazgo del Gobierno de España en el marco de la Unión Europea. 10 días después de que Juan Guaidó se proclamara presidente legítimo de Venezuela, España ha reconocido a Guaidó. Y esto, a juicio de la ministra de Defensa, es que estamos liderando la postura de la Unión Europea, nada más y nada menos. Bueno, yo creo que lo que les veo es muy asustados porque precisamente les habrán tenido unas presiones por parte de la Internacional Socialista muy importantes. Yo creo que el propio Felipe González lleva hablando mucho de la represión y el sistema totalitario que hay en Venezuela instalado. Él ha defendido a Leopoldo López y ha defendido a la oposición venezolano. Entonces la postura esta, yo creo que se deba, esta posición dubitativa del Partido Socialista Obrero Español y del Gobierno, precisamente por los apoyos que tiene precisamente desde el punto de vista parlamentario para poder instituir a Pedro Sánchez como presidente, teniendo una minoría de votos o teniendo unos votos que no eran ni siquiera mayoría. Entonces, cuidado que está clarísimo que bueno, ellos tienen que dar un papel ahora mismo, tendrán esas presiones brutales porque la propia evolución, la propia tradición del Partido Socialista es socialdemocracia, como he dicho antes, financiada por la socialdemocracia alemana, por Estados Unidos, muy buenas relaciones y tal. Y luego quiero dar la enhorabuena a esta cadena. Esta es una cadena modesta, una cadena pero que siempre ha estado con la libertad y que además ha tenido una represión por determinados poderes económicos y de la oligarquía española, y es la que de manera valiente frente a los de ayer, que están llenos de dinero y es la oligarquía mediática que controla esto en contra de normas de la competencia, le hacen una entrevista a Maduro, al dictador Maduro, y en cambio aquí en Intereconomía tiene los arrestos de viajar allí y estar con la gente que está sufriendo por esta dictadura. Es decir, la oligarquía económica y mediática saca en prime time a dictador Maduro, y Intereconomía pues saca a la oposición que está sufriendo la represión y está coaccionada por este dictador bolivariano que crea parlamentos en función de sus propios intereses porque no quiere aceptar la voluntad popular de los venezolanos. Entonces, yo quiero dar una felicitación muy grande y que animo a todo el mundo para que vea ese reportaje, que me parece una actitud encomiable por parte de Intereconomía, de todo el grupo de Intereconomía, que siempre ha estado comprometido con la libertad y con España. Los modestos con los modestos, nosotros con Guaidó, los perseguidos con los perseguidos, nosotros con Guaidó, los poderosos con los poderosos. La Sexta, Jordi Évole con Nicolás Maduro. Me voy a despedir de ti. Un placer. Gracias, Ricardo Chamorro, porque quiero que ustedes vean una vez más ese reportaje, ese inicio de reportaje, Raquel, a ver si podemos verlo antes de marcharnos, de Kake Minuesa esta noche. Me dicen que ya es demasiado tarde, pero tendrán buena cuenta de este reportaje, de esta pieza, a partir de esta tarde con mi compañero Javier Torres y desde luego con el informativo y sobre todo con El Gato al Agua a partir de las 10 menos cuarto. Mil gracias y buenas tardes.